Habla de nuevo. Hola, profe. Hola, flaca. Ahora sí. Entonces voy a compartir la pantalla. Como estoy siempre desde el celular, entonces no puedo tener así la cámara. Tranquila, flaca. Michael, tú tienes mi correo, ¿cierto? Sí, profe, acá ya lo mandaron en el grupo. ¿Listo? ¿Qué se perdió? Wendy Yesenia Guerrero Montes. Sí, señor. Listo, dale pues. Bueno, entonces el tema que escogí fue el capitalismo. ¿Qué pasó? Ah, ya. Bueno, entonces en pantalla pueden ver el índice, entonces es los temas que vamos a tratar del capitalismo. Entonces primero es qué es el capitalismo, las características del capitalismo, las ventajas y desventajas, los autores, los más representativos del capitalismo, un video muy corto de 3 minutos y la bibliografía. Excelente, muy bien. Bueno, entonces lo primero es saber qué es el capitalismo. Entonces el capitalismo, según la RAE, es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad del mercado. ¿Y qué es la RAE? Entonces, es la Real Academia Española. Muy bien. También el capitalismo es un sistema socioeconómico basado en la sociedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital, y este capital es el generador de las riquezas y la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Entonces, antes de entrar en contexto, es muy importante saber dónde surgió el capitalismo. Entonces, surgió en el siglo XV y XVI, pero la madurez pues, de esto se dio en el siglo XIX en Europa. El capitalismo nace como para sustituir al feudalismo y propuso el trabajo a cambio de sueldos remunerados. Otro acontecimiento importante, algo muy importante del capitalismo, son los medios de producción. Entonces, ¿qué son los medios de Para un producción? minuto. Para un minuto, para un minuto. Cuando nosotros escuchábamos a Juan hablando del tema esclavista, ¿cierto? Vemos una connotación extraña porque es que ese esclavo naturalmente no recibió un sueldo sino recibiera comida. Entonces eran unas jornadas de trabajo extenuantes, no sé, 20 horas, ¿cierto? Y dentro de esas 4 el hombre tenía que cocinar para él y descansar. Pero aquí ya en el capitalismo, como nos dice Wendy, empezamos a ver una naturaleza que ya hay una remuneración por ese trabajo. Entonces ahí se cambia la figura de esclavo a un esclavo un poco más moderno, que es el que recibe salario. ¿Listo? Muy bien, continúa. Bueno, entonces en los medios de producción están las fábricas, talleres, las maquinarias, las materias primas. ¿Qué es lo característico de esto? Que son privados, es decir, pertenecen a individuos o empresas, pero no pertenecen al Estado. Otros son los factores de producción. Entonces, los factores de producción son la tierra, el capital, el trabajo, los recursos naturales. La tierra también juega un papel muy importante acá en el capitalismo, ya que puede ser cultivable o edificable. Los recursos minerales, los equipos industriales, la maquinaria, las herramientas, también las edificaciones, las capacidades tanto físicas e intelectuales, esto va pues ya en los trabajadores, y el uso de las tecnologías.
Entonces acá también entra algo muy importante. Entonces, como nos decía el profesor, también el trabajo se realiza a cambio de un salario. Los trabajadores son libres de aceptar o no un empleo con sus correspondientes remuneraciones. Entonces, cuando se habla de mercado, em, es el funcionamiento del mismo y las interacciones entre la oferta y la demanda. ¿Qué pasa en el capitalismo? Esto promueve la competencia entre diferentes empresas en materia de precios, cantidad, calidad de sus productos. Ujú. La ganancia económica permite la generación de inversión para mejorar y aumentar las capacidades de producción, entre otras cosas. ¿Cuál es el objetivo del capitalismo? Entonces, como decía anteriormente, es generar ganancias con un beneficio económico para las empresas, es decir, un aumento del capital. Entonces, Yesenia, pero cuando vemos la capitalismo diapositiva y me hablas de mercado, ¿a qué me refiero con eso? a la oferta y la demanda. Excelente. Ojo pues que mercado sí puede llegar a ser Corabastos, pero el mercado como tal es lo que pasa en Corabastos, es la transaccionalidad. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que pasa en Corabastos porque no se le está dando un valor al campesino, ¿cierto? Pero lo que pasa en Corabastos es lo más cercano a una bolsa de valores de Wall Street. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un personaje que tiene tercero de primaria y es un tipo multimillonario, que es el dueño de una bodega. Él se para en la entrada, tiene sus escoltas y él mira cuántos camiones de papa entran y él coloca un precio. Si llegan muchos camiones, coloca un precio bajo. Si llegan pocos camiones, coloca un precio alto. Y lo que hacen es los consumidores van allá. Entonces, ese mercado es donde hay muchas personas que ofertan y muchas personas que compran. Es lo que se conoce como casi una economía perfecta. Porque es que si allá algún personaje le sube el precio, pues el mismo mercado lo va a controlar. Muy bien, Yesenia. Entonces el mercado es la oferta y la demanda de esos productos, de esos bienes o productos. Muy bien. Bueno, entonces ahorita es muy importante saber actualmente que, pues sí, qué sucede con esto. Actualmente muchas economías de los países son economías mixtas, que fue lo que vimos el día de ayer, pero pues, ¿qué quiere decir economías mixtas? Es decir, tiene parte, por ejemplo, las empresas tienen como la oportunidad de tomar decisiones, tienen límites impuestos, tienen como una autoridad central. Ujú. Entonces, son como la autoridad central, es una combinación de varias economías, entonces la economía mixta. En el capitalismo lo que se busca es que el Estado no tenga casi, o sea, la menor interferencia posible y todo se dé pues a través de las empresas, de la producción y del capital. Entonces acá en la diapositiva dice cuál es el rol del Estado. Entonces establecer el rol del Estado, y no estoy hablando solamente del capitalismo, sino estoy hablando de la economía mixta. Muy bien. Entonces es establecer el marco jurídico para el correcto funcionamiento del mercado, mejorar la distribución del ingreso con el objetivo de evitar desigualdades y garantizar a sus habitantes una vida digna. Perfecto. Déjame hacer un aporte ahí, Yesenia. Sí, Cuando señor. hablamos del rol del Estado, sí debemos tener mucho cuidado en el modelo sociopolítico y económico que nos encontremos. ¿Cierto? Porque en el capitalismo tiene unas características, en el desarrollo de la economía mixta tiene otras características, en el socialismo tiene otras características, en la anarquía tiene otras características, como lo empezamos a ver. Y de acuerdo a autores, de acuerdo a unas definiciones que vimos solo unos autores, solo con la definición de economía, hay muchos más autores, podemos hablar de John Maynard Keynes, podemos hablar de Adam Smith, David Ricardo, podemos hablar de Carlos Marx, donde cada uno está de acuerdo o no, ¿cierto?, con la intervención del Estado. En algunos modelos económicos, de pronto el socialismo, están de acuerdo con la intervención del Estado. En el capitalismo hay algunos autores que sí y otros que no, ¿cierto? Pero la imposición del Estado, me refiero al tema económico, porque el Estado siempre va a pertenecer al desarrollo económico. ¿Quién es el Estado? Los policías, las vías, los médicos que son públicos y todos esos desarrollos. Muy bien, Yesenia, continúa, por favor. Bueno, entonces acá quiero poner como un ejemplo, pues para que sea más fácil Muy de bien. comprender, porque pues digamos, cuando yo empecé a investigar, sí hay cosas que no me quedaron muy claras y con el ejercicio sí me quedó más claro todo. Entonces ahí ven en pantalla el arroz. Entonces, por ejemplo,
arroz, un kilo de arroz o hectáreas de arroz es producido por una empresa y la produce. Entonces, esa producción, ¿cómo fue posible? Entonces, fue posible gracias al terreno que se posee, donde se cultivó las plantas pues, del arroz, la utilización de la maquinaria, que se deben hacer los riegos o lo que se va a hacer lo correspondiente para que todo funcione y la planta crezca sin ningún inconveniente. La mano de Las obra, ¿no? sí, sí, señor. E instalaciones, los recursos naturales como el agua y los fertilizantes y la mano de obra, que es donde entran los trabajadores. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Se vende al consumidor o también se puede continuar, como veíamos el día de ayer, su siguiente sector de producción. Luego de esto, entonces, después de todo el proceso y demás, entonces la persona encargada, entonces el empresario, digamos, se gastó 2.500.000 en todo este proceso. Ujú. ¿Qué sucede? La idea es buscar que al venderse el producto, el precio, se pueda no solo recuperar la inversión, sino también sacarle la ganancia correspondiente. ¿Para qué? Ahorita más adelante voy a explicar eso, porque la idea del capitalismo es que o sea, no existe como tal, o sea, de todos, o sea, los salarios, de todo lo correspondiente, nace de la misma empresa. Entonces debe que invertir para tener más capital y así pueda como satisfacer todas las necesidades de sus trabajadores y de las mismas empresas. Y del dueño, ¿no? Porque lo que busca el capitalismo como tal es atesorar Del el dueño, sí, capital. señor. Sí, señor. Muy bien. Lo siguiente. Bueno, entonces voy a mencionar 6 características. Entonces, la primera es, Niños, vayan tomando tiene un nota, por favor. capital, Vayan tomando nota para los exámenes. Dale. tiene el capital como centro y objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, es enriquecerse por medio del trabajo productivo, un aumento individual a las asociaciones con fines de lucro y al crecimiento económico de la sociedad en general. El capital de los empresarios e inversionistas no produce, no, perdón, no procede de un salario, sino de una rentabilidad de la empresa, que era lo que estaba diciendo anteriormente. Ujú. La segunda característica es propone y defiende la propiedad privada Pero de espera, los medios para de un segundo y lo producción. desglosamos, para un segundo y lo desglosamos un momento. La idea de el escenario del capital como centro de objetivo es, si yo le estoy pagando a un empleado 500.000 pesos, es porque la empresa más o menos requiere que ese empleado le produzca 3 millones. Ese sería el desarrollo del capital, porque yo no voy a contratar a un empleado que me produzca 500.000 para pagarle 500.000, porque se acerca esa definición más a un tema socialista que a un tema capitalista. ¿Claro lo que acabo de decir? Sí, señor. Muy bien. Continúa entonces con el segundo. Entonces, propone y defiende la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, como sabemos, en el capital, em, lo más importante pues es la propiedad privada, es decir, que el propietario tiene derecho a explotar los medios que se le dispone en esa propiedad. ¿Con qué fin? Para generar las ganancias económicas, y para el capitalismo es un derecho que esta propiedad garantiza el crecimiento económico de las personas, de la sociedad, como la eficacia del sistema y la libertad ciudadana. Entonces, por eso es que ellos se... Ahorita que hablemos del feudalismo, vamos a entender claramente eso de propiedad privada y cuál es el contexto. El feudalismo, y yo voy a tomar una primera presentación que aparezca por ahí para que lo desglosemos, porque el tema ahorita, repito, yo no me quiero desenredar mucho en esto, pero sí debemos tenerlo claro para lo que viene. Por ejemplo, el tema del capitalismo es bien interesante y como lo está manejando Yesenia muy, muy bien, flaca. El tema es empezar a entender qué es nuestro actual modelo económico. Hemos pasado por muchos modelos económicos que no han servido. Seguramente el capitalismo tampoco sirve, pero es el modelo actual que estamos manejando, ¿cierto? Miren, por ejemplo, lo que pasó hace unos años y sigue pasando en Venezuela, que ese presidente Chávez y ahora Maduro, que son unos personajes medianamente locos, empezaron a expropiar empresas y viviendas. Entonces, si usted tenía 3 casas, el gobierno le quitaba 2. ¿Por qué? Porque no encontraban esa posibilidad de generar riqueza, sino si usted vive en una, pues se queda en esa y las otras 2 se las quito y se las doy a alguien que no los tenga.
El problema es que su dinero se utilizó para la compra de. Tenemos que empezar a como identificarlos. Vamos a hacerlo de acuerdo a lo que dice la estructura y ya haremos una comparación entre capitalismo y socialismo para entender que lo que dicen los medios de comunicación es falso, para entender que lo que estamos pensando nosotros en este momento puede llegar a ser falso y no entendemos cuál es la racionalidad del modelo económico. El capitalismo puede ser bueno en algunos escenarios, el socialismo puede ser bueno en algunos otros escenarios. ¿Listo? Entonces, aquí se propone la propiedad, pero ojo pues, Yesenia, lo que dice es la propiedad privada de los medios de producción, o sea, la tierra es mía. Sí, Y yo señor. como privado puedo subutilizar esa tierra. ¿Listo? Continúa, por favor. Bueno, entonces la tercera característica es que permite la movilidad social. ¿Esto qué quiere decir? Esto también va muy a la mano de lo que dice el profesor. Entonces, por ejemplo, los esclavos tenían que ser esclavos y se van a quedar así y como veíamos pasaban de generación en generación como una herencia. En el feudalismo, entonces, las personas tenían su propia tierra y eran de ellos, o sea, tenían como diferentes escenarios dependiendo de del tipo económico que será utilizado. Entonces, en el capitalismo, la persona puede ascender socialmente, es decir, que por medio del aumento de su capital, independientemente de su origen, si tiene el capital, puede crecer pues, económicamente y establecer su propia empresa. Es de los pocos modelos, si no es el único, en el que usted puede ser muy pobre y puede llegar a ser multimillonario, o usted puede ser multimillonario y en 3 días quebrarse. ¿Listo? ¿Cómo se llama el presidente gringo de Estados Unidos? Donald Trump. Perfecto. Donald Trump hace unos 6 o 7 años era un tipo quebrado. Ese personaje debía más o menos $1.000 millones porque hubo unos problemas en bolsa de valores, él estuvo involucrado en una cantidad de bobadas y el tipo ni siquiera era pobre, era paupérrimo. Sin embargo, de un momento a otro empezaron sus empresas a crecer otra vez, la bolsa de valores empezó a crecer y el tipo volvió a tener dinero. Y para completar, pues es el presidente gringo. Entonces me imagino que sus arcas estarán creciendo de una manera. Pero eso solo ocurre en el capitalismo, que tenemos esa posibilidad de subir o bajar. Si usted tiene una idea novedosa, un emprendimiento y se puede financiar, pues usted puede empezar a tener bastante dinero y evolucionar de una manera importante. ¿Listo? Eso solo puede ocurrir en el capitalismo. Dale, Yesenia, muy bien. La cuarta característica es que se basa en la ley de oferta y demanda. Entonces genera bienes y servicios, lo que a su vez genera una oferta y una demanda, a partir de los cuales se acuerdan los precios, el valor y se determina a partir de variables como el valor de uso. ¿Y quiénes, ya hablamos de eso muy bien, quiénes son quiénes pertenecen al lado de la oferta? La pregunta no es solo para Yesenia, sino para todos. ¿Quiénes pertenecen al lado de la oferta? Las empresas. Las empresas, muy bien. Johan, ahora le voy a dar un poco, ¿no?, de puntos a Yesenia, que está volando. ¿Y la demanda? Ya son los consumidores. Los consumidores o las mismas empresas que también consumen, muy bien. ¿Y el Estado? Excelente, Blanca, continúa. La quinta característica es que promueve la competencia. Genera la competencia entre los productos, es decir, se llama la atención en el mercado y se obtiene mejores ganancias. Estimula los precios y los servicios, los productos para mejorar su calidad, generando pues un factor de crecimiento político. Dame un ejemplo de En competencia. el sexto, Antes de pasar al sexto, dame un ejemplo de competencia. Lo que se te ocurra o ayúdenla. bueno, por ejemplo, acá, bueno, eso le voy a hacer más adelante, pero pues, por ejemplo, Adam Smith, ¿Sí? sí, 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 es Adam No, Smith. pero No, mentiras, ven era un Ricardo. segundo. Para no dañar el desarrollo de tu sustentación, claro, tenlo preparado lo que hiciste, pero dame un ejemplo rápido de competencia. Te ayudo. Coca-Cola y Pepsi. ¿Ya? Productos similares y no sé, cuento con la publicidad, pues alguien define por gustos y preferencias, como lo habíamos manejado en la definición de economía. Alguno define si compra Pepsi y otro comprará Coca-Cola. Sí, a lo que voy es, yo sé que tienes preparado todo un libreto y está muy bien y te felicito por eso, pero dame un ejemplo rápido de esa competencia. Juan Valdez y Starbucks.
Perfecto, excelente. Ese sería el desarrollo. Podemos tener dos locales ¿Aló? pegaditos y la gente define a cuál de los dos entra. Algunos entrarán porque Juan Valdés vende café colombiano, otros entrarán que Starbucks vende café del mundo, ¿cierto? Entonces uno mirará qué preferencia tiene y cuál no. La idea, aquí les digo a mis compatriotas colombianos, metámonos a Juan Valdés porque es que esa plata queda en Colombia. ¿Listo? Muy bien, Yesenia. Qué buen ejemplo. Dale pues, siguiente. Y la última característica es que promueve el libre mercado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es la libertad de tasas, los precios, el valor de cambio, de acuerdo a la ley de oferta y demanda, son esenciales para la eficacia del modelo capitalista. Por eso se combate la interferencia y los controles del Estado en la regulación de los precios. Muy bien. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene el capitalismo. En esto muy Entonces, por una despacio parte, las ventajas es para que los compañeros tomen nota, ¿listo? Porque esto es, como yo digo, esta diapositiva es pregunta de parcial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, algunas ventajas son que genera riqueza a través de la producción. Otra ventaja son los derechos individuales y electorales. Otra es la propiedad privada, la libertad, el libre mercado. También es que las personas son incentivadas a la competencia y favorable al desarrollo tecnológico. Esas serían las ventajas por una parte. Perfecto. Repitámoslas entonces. Genera riqueza a través de la producción, mientras toman nota. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que eso es un factor de producción. ¿Listo? El segundo, derechos individuales y electorales. Entonces, cada humano, si yo tengo el título de mi propiedad privada, nadie me la puede quitar. ¿Listo? En el capitalismo, en el socialismo podría llegar a ocurrir otra cosa. Propiedad privada, libertad y libre cambio. Cuando hablamos de libertad, ¿nos referimos a qué, Yesenia? Estamos hablando de la movilidad social, la libertad. Excelente. Entonces, Pero se propende que yo pueda llevar, si yo tengo papas en Cundinamarca, las puedo llevar a Pasto sin ningún inconveniente. No la libertad de estar fuera de la cárcel, sino la movilidad que tengo dentro del desarrollo capitalista. ¿Listo? Y el libre mercado. Excelente, esas son las ventajas. Y continúa con las desventajas. entonces, las desventajas es que no provee las necesidades básicas, la explotación laboral y el desempleo, competencia por el dinero, la desigualdad y antepone la libertad individual. También otra es que la libertad no es la misma para todos, no satisface las necesidades de todos y cualquier actividad se mercantiliza. Perfecto. Entonces, Entonces, como vemos, espera un segundo, le damos tiempo para que copien eso. Las desventajas, entonces, no provee las necesidades básicas. Como esto es capital, ¿cierto? Y lo notamos con unas estructuras básicas coherentes. Entonces, si yo no tengo el dinero, entonces no puedo comprar los productos. Por eso hablábamos antes de bienes complementarios sustitutos, ¿cierto? Entonces, si la carne está muy costosa y mi ingreso no alcanza, pues tocó con huevo o tocó con lentejas, ¿cierto? Entonces, si no tengo el capital, no puedo proveer mis necesidades básicas. Lo otro, explotación laboral o desempleo. Entonces, en la tutoría de la noche, una colega de ustedes trabaja en una empresa ahí en un call center. Y ella me contaba que hace unos días votaron a muchas personas. La pregunta que le hice es por qué no la votaron a ella. Y el tema es por productividad. Como ella produce más dinero a través de comisiones que los otros compañeros, pues a los otros los votan y a ella no. Eso puede generarse como una explotación laboral. ¿Qué hace ella? Trabaja más de 8 horas. Y lo que está permitido en Colombia, pues son 8 horas. El problema es que en este momento de desempleo, pues la gente tiene que trabajar. Competencia por el dinero. Eso lo estamos haciendo todos, ¿cierto? Inicialmente ustedes, actualmente lo que están haciendo es capacitándose y hoy son amigos, ¿cierto? Voy a colocar un ejemplo. Entonces, Michael, Johan, Yesenia, Juan y Danilo
son después de un largo proceso de selección, son los 6 personajes que pasaron a la última ronda para un solo cargo que estoy dando en mi empresa. ¿Listo? Y vienen las entrevistas. Si son 6 personas que están preseleccionadas para un solo cargo, imagino que ustedes tienen que empezar a competir de una manera violenta por eso. ¿Cómo lo competirían? Con habilidades, con competencias, con carajadas, con presentación personal, con presentaciones en precio, PowerPoint. ¿Para qué? Para quedarse con el cupo de ese puesto. Solo queda uno, los otros 5 pierden y tienen que iniciar otro proceso. ¿Listo? Desigualdad. No es justo que el hijo de Uribe tenga la posibilidad de moverse por Bogotá con escoltas con la pandemia y nosotros 6 no podamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Uribe tiene un poco más de dinero que todos nuestros padres y tiene un poco más de poder. Esa desigualdad genera un impacto, ¿cierto? Y lo otro, esa libertad individual, que se refiere mucho a lo que decía anteriormente. Si Uribe tiene el dinero y tiene los contactos, él puede hacer fiestas y nosotros no. Si nosotros hacemos una fiesta, pues Michael me llama a la policía y me llevan preso. Ese sería como el contexto un poco extraño en ese desarrollo de las desventajas del capitalismo. ¿Listo? ¿Ya tomaron nota todos de esta diapositiva? Muy bien. Dale pues, Yesenia. Bueno, entonces, esto no lo tengo en la presentación, pero sí creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y son las etapas del capitalismo. Muy entonces, en las etapas está la mercantil, la industrial y la financiera. Entonces, en la mercantil están los... Mercantil. Financiera. Sí. E industrial. Perfecto. Esas son las etapas del capitalismo. Entonces, sí, 3 etapas. Listo, muy bien. Entonces, en la mercantil, entonces vemos los países, como yo decía inicialmente, que inició en Europa. Entonces está Portugal, España, Holanda y otros que no tengo en este momento en la cabeza. Entonces conquistaron tierras, esclavos, para hacerse ricos. Entonces es como la primera etapa. La otra es industrial, que tuvo un impacto muy importante con la revolución industrial, y la financiera es como las empresas exportaron por medio de producción a la alta competencia. Muy bien. Después de estas etapas... Perdóname un segundo, miremos un proceso. Cuando estábamos en la primitiva, hablábamos que había clanes, ¿cierto? Donde los hombres salían a cazar y las mujeres hacían la recolección y todo ese cuento. Cuando empezamos a hablar de los esclavistas, eran personas que salían a capturar estos como si fueran animales para tenerlos. Ya vamos a hablar del feudalismo, donde empezamos a tener ese manejo de tierras y a meter personas para utilizar mucho ese factor de producción, ¿cierto? Pero eso que nos está hablando Yesenia de esas etapas, especialmente la mercantil, era salir a capturar esas personas, entre comillas, ¿cierto? Para utilizarlas como fuerza de trabajo. Y eso me generaba mucho mayor capital. Muy bien, continúa. Bueno, entonces, antes de pasar a los autores más representativos del capitalismo, la crisis. ¿Qué sucedió con el capitalismo? Hubo una crisis durante la Primera Guerra Mundial, y lo que le dio paso como que el capitalismo se cayera de esa manera como venía estructurada fue la llegada del comunismo y la desproporción en general del sistema económico, pero principalmente el comunismo tuvo un impacto muy grande en el capitalismo. Entonces, los autores. Voy a mencionar a 5 autores. Sí, pero espérame un segundo. Miren todos esta diapositiva donde aparece al lado izquierdo un personaje que se llama Adam Smith y al lado derecho Karl Marx. Uno de los personajes que más criticó y odió el capitalismo fue Marx, pero la naturaleza va es por la desigualdad. Cada vez menos personas tienen mayor cantidad de dinero. Mire, la proporción hoy en día es más o menos el 5%, y estoy hablando de ahora, más o menos el 5% de la población mundial, ¿cierto? Tiene el 95% de la riqueza. El resto nos toca pelearnos a todos nosotros.
Entonces, eso es lo que Marx odiaba o se desarrolla del tema del capitalismo, algo que se conoce como el capitalismo salvaje. Entonces, muy pocas personas tienen el dinero, el resto de la sociedad tenemos que luchar por eso. Muy bien, Yesenia. Dale ahora sí con... ¿vas a hablar de 5, dijiste 5 autores? Sí, Muy bien. señor. Ok. Entonces, el primero es Adam Smith, que ya lo hemos visto pues en las clases anteriores, pero Sí. algo que quiero recalcar acá es que él sostiene que el interés y el enriquecimiento individual favorecen indirecta e inconscientemente el bienestar general de la sociedad, pues los empresarios en su intento por satisfacer la demanda de bienes y con ello conseguir las ganancias producen riqueza. Entonces, como sabemos, Adam Smith, él iba mucho también, era pues con la libertad. A ver, miren lo que hablábamos en clases anteriores. Cuando yo hablo de riqueza, normalmente el capitalista y el empresario lo que busca es mucha más riqueza. Entonces, en condiciones normales, una persona que no tiene ese pensamiento coge la utilidad de la empresa y se la consume. ¿Qué es lo que hace el empresario? Coge la mayor parte de esa riqueza y la reinvierte en la empresa para que en el siguiente periodo gane el doble o el triple. ¿Para qué? Para producir aún más riqueza. Ese es el concepto natural de lo que, lo que sería el capitalismo. Muy bien, Flaca, continúa. Entonces, pues él hablaba de la libre distribución, de lo que ya Johan mencionaba anteriormente, que era la distribución, el consumo y el objetivo de, pues de esto, era como la libertad. Ese era el pensamiento de Adam Smith en cuanto al capitalismo. Entonces está Carlos Marx. Con Carlos Marx sucede algo y es que él nunca mencionó la palabra capitalismo, sino él hablaba de producción. Entonces, para él, él decía, él sostenía que era un sistema capitalista y eran pues los medios de producción, que era el dinero, la tierra, las fábricas y maquinarias, estaban en manos de una clase social propietaria, que era la burguesía, en tanto los trabajadores, que eran el proletariado, están pues desprovistos de cualquier pertenencia, pues lo que obligaba a sobrevivir a vender lo único que ellos poseían como su fuerza de trabajo, solamente pues por un dinero. Entonces, pues que la gente tenía que trabajar y pues ahí vemos también como la desigualdad y Pero mira, pues lo hacían en estos trabajos. Era mira una cosa, como el modelo ya de clases sociales aquí serían solo dos, ¿sí? Los burgueses y la prole, que son los dueños de los factores de producción, y el proletariado, que son los que naturalmente venden lo único que tienen, como dice la diapositiva, que es su trabajo. Entonces aquí se complica aún más, pero miren lo complejo de Carlos Marx, ¿cierto? Este personaje, y esto es un chascarrillo extraño que voy a hacer, porque Marx se parece al político colombiano, pero este sí era inteligente. Entonces, Marx habló de eh, comunismo, marxismo, socialismo, anarquía. Todos los modelos los pudo haber creado él con su amigo Engels, ¿cierto? Pero toda esta estructura natural, el tipo se aburría y montaba otro desarrollo. ¿Por qué digo que se parece al político colombiano? Porque el único país en el mundo que tiene como 17 o 20 partidos políticos es Colombia. Entonces yo monto un partido político con Michael que se llama el Partido Verde, ¿cierto? Y después Michael y yo pues terminamos odiándonos y entonces Michael monta el verde claro y yo monto el verde oliva. Entonces termina habiendo un partido verde y dos verdecitos más. Y lo que hacemos es polarizar el desarrollo o el tema político, pero cuando vamos a elegir a un presidente, entonces volvemos y nos hacemos amigos Michael y yo y traemos a Johan, que pertenece al Partido Rojo. Entonces estamos haciendo una cantidad de cosas muy extrañas que era lo que hacía Marx. Pero todo lo complejo de esto es que su principal libro se llama El Capital, donde habla del capitalismo y lo odia. Él dice, con el capitalismo saldremos adelante, pero es un mal modelo, porque es que hasta el momento no hemos encontrado otro. Hemos probado todos, ¿cierto? Y todos han fallado. Inclusive, actualmente nos encontramos en capitalismo y ese modelo también sigue fallando por la brecha que hay entre ricos y pobres. Eso es en un contexto bien extraño de manejar. ¿Listo? Muy bien, Yesenia, continúa. bueno, entonces los otros dos siguientes autores son John Locke y David Ricardo. Muy bien. Entonces, John Locke, en su obra Dos Tratados sobre el Gobierno Civil, establece los principios que posteriormente
sirven para identificar el capitalismo como sistema productivo. También algo muy importante de John Locke, él iba mucho era con la educación, entonces, pero también con el liberalismo político, pero él se enfocaba en la pedagogía. Muy bien. Entonces, David Ricardo, pero espera un segundo. John sí, Locke señor. entonces nos habla de los que posteriormente serán los principios que servirán para identificar el capitalismo como un sistema productivo. Entonces, vuelvo y retomo lo que decía anteriormente. Los empresarios no cogen toda su rentabilidad y se la gastan en mogollas, sino lo que hacen es, mira, ¿se acuerdan de cuando hablábamos de frontera de posibilidades de producción? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué es lo que hace el empresario? Expandir, correr esa frontera o esa curva hacia la derecha para que tenga la posibilidad de vender más productos y coger más mercado. Eso es lo que está pensando constantemente. ¿Recuerdan cuando las tribus, cuando hablamos de lo que decía Michael, cuando nos sobraba un poquitico de la vaca, yo lo que propendía era llevársela a otra tribu para que la otra tribu me diera un poco de sal? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Producir mucho más de lo que se consume interiormente para poderlo exportar y generar aún más capital. ¿Cierto? Eso es lo que nos manejaba John Locke en esos tratados que hablaba de gobierno civil, ¿cierto? Y que sirve como base para el capitalismo como un sistema de producción. Esa sería como la idea. Muy bien, Yesenia. Y David Ricardo, Entonces David Ricardo analizó la relación entre los beneficios y salarios, que significó una de las bases de la ley de arrendamientos decrecientes. También fue obra suya la teoría cuantitativa del dinero y lo tomaron como referencia el liberalismo y el marxismo. También expuso que la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determinaba su valor. Se opuso también a las leyes proteccionistas y él creó algo muy importante que es la ventaja comparativa, que perfecto. se basa es en la producción y servicios que sean más eficientes. Perfecto. Miren, miren también entonces, como hablamos de John Locke, con David Ricardo viene un problema bien complejo. Él no está de acuerdo con la intervención del Estado. Que el Estado se encargue de los policías, los semáforos y tal, pero que no se meta en el desarrollo económico. ¿Cierto? Entonces, aquí viene algo importante. Ven en la diapositiva que habla de ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de un punto de equilibrio, y eso lo van a ver más adelante, pero es importante relacionarlo, hay una línea para una curva de oferta y una de demanda. ¿Sí? ¿Que la oferta es cuál, Flaca? La oferta de las empresas, Las empresas. ¿Y la demanda? también las empresas o consumidores. Perfecto, entonces aquí empezamos a mirar, cuando se cruzan los dos, lo que yo oferto lo compran, hay un punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que esos son 100 unidades. El punto de equilibrio es que yo produzco 100 unidades y la sociedad y las empresas me compran esas 100 unidades. Ese 100 sería el punto de equilibrio. Cuando hablamos de la ley de rendimientos decrecientes, es que si yo vendo la unidad 101, la tengo que vender más barata. Entonces, bajo esa estructura, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque los costos son más baratos. El punto de equilibrio me dice es lo mínimo que tengo que vender porque es lo mínimo que estoy pagando en empleados. Entonces, ese rendimiento decreciente implicaría, ¿cierto? Que el producto fuera más barato y lo puedo exportar. Esa sería una teoría cuando empezamos a hablar de todo lo que dice David Ricardo. ¿Listo? Muy bien, Yesenia. ¿Qué Y opinas? Sí. el último autor es Thomas Malthus. Entonces, él dice, el capitalista debe ocuparse de la producción y la acumulación, mientras que el derroche de la riqueza ha de ser cosa aristocracia de los terratenientes, de las personas que reciben asignaciones del Estado, de la Iglesia, etcétera. Entonces, él también tiene algo importante y es que él va mucho con la demografía. ¿Qué dice? Él dice que la miseria y la mala situación de los trabajadores se debe a la superpoblación, es decir, que las personas se reproducen más rápidamente que el ritmo en que aumenta la cantidad de medios de subsistencia, que es lo que hablábamos el día de ayer con el profesor, que porque digamos si una persona es pobre, no tiene cómo darle un buen sustento a sus hijos, se reproducen y se reproducen y se reproducen, y una persona que de pronto sí tiene como darle una vida pues mejor, estable, por lo menos con lo necesario,